Dicen que toda la vida puede cambiar en un segundo. A mí me bastaron 12. 12 segundos de una llamada que no debía recibir. 12 segundos de sonidos que no logro olvidar. 12 segundos que convirtieron a la mujer que amaba en una extraña que casi no reconocía. Esta no es solo una historia de infidelidad. Es la historia de qué pasa después. De qué haces cuando las mentiras empiezan a pesar más que el amor. Cuando la verdad por fin sale y ya no te deja voltear la cara para otro lado. Se llamaba Luciana. Y te la cuento desde el principio. Yo odio las sorpresas. Siempre las he odiado. Soy de los que ama la rutina. Por la noche preparo la cafetera para el tinto de la mañana. Voy a la oficina siempre por el mismo camino, siempre con la radio de fondo. Me da tranquilidad saber qué va a pasar después. Así que sí, las sorpresas. No son lo mío. Sobre todo no las que te llegan al celular un jueves por la tarde cualquiera y te voltean la existencia. Ese día había empezado como todos. Estaba en la oficina, hundido en hojas de Excel, revisando el balance que tenía que entregar al día siguiente. Mi trabajo no es emocionante, números, clientes, reuniones, pero es estable. Es seguro. Y a mí siempre me ha gustado así. Nada de caos, nada de dramas. Solo un escritorio, una lista de pendientes y un poco de paz. Hacia las 2:17 de la tarde, me acuerdo perfecto porque miré el reloj justo en ese instante, el celular vibró. FaceTime. De Luciana. Mi esposa nunca me hace FaceTime en horario de oficina. A lo sumo algún mensaje, trae leche, saca al perro cuando llegues, cosas así. ¿Videollamadas? Casi nunca. El estómago se me apretó de una. Pensé que quizá le había pasado algo a su mamá. O a nuestro perrito Bruno. Luciana lo quiere más que a mucha gente. Acepté la llamada. Pero no apareció su cara. Solo una imagen borrosa de lo que parecía el techo de un hotel. Color crema, un poco manchado, uno de esos ventiladores grandes que giran despacio en una esquina. Entrecerré los ojos, confundido. Iba a decir, aló, cuando llegó el audio. Y me arrolló como un tren. Ruidos de movimiento. La cámara debía estar apoyada por error, quizás entre las sábanas, pero el sonido era claro, nítido. Risas. Risitas. Luego esos sonidos, primero suaves, después cada vez más rítmicos, inconfundibles. Me quedé helado. Primero frío, después calor, después otra vez helado. Una voz de hombre grave, agitada, diciendo cosas que aquí no repito. Y justo cuando trataba de entender qué estaba oyendo, llegó ella. Luciana. Clarísima, como si estuviera parada al lado mío. Dios, sos tan mejor que Alejandro. Alejandro soy yo. No sé ni cómo describir qué me pasó en ese momento. El cerebro se me apagó. Como si hubieran desconectado el enchufe. Los oídos me zumbaban. Las manos entumecidas. No colgué. ¿No hablé? Me quedé ahí con el celular en la mano, mirándolo como si tuviera que pedirme perdón. O explicarme. O decirme que entendí mal. Pero no entendí mal. Era la voz de Luciana. No una grabación, no una broma. Era ella. Y parecía feliz. Cómoda. Como si no fuera la primera vez. Como si fuera un jueves por la tarde normal para ella. Me quedé parado bajo las luces fluorescentes y el olor a tinta de la impresora, escuchando a mi esposa decirle a otro cuánto era de bueno. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. No sabía si tirar el celular al otro lado del salón o acurrucarme en una esquina y desaparecer. El ventilador del techo seguía girando, indiferente. Debí decir algo. Debí colgar. Pero no podía. Estaba clavado. Escuché más roces, risas entrecortadas. Los ruidos de dos personas enredadas en algo donde yo no pintaba nada. ¿Y lo peor? En su voz no había ni sombra de culpa. Ninguna duda. Espera, ¿llamé a alguien? Nada. Solo ella riéndose como adolescente, mientras yo estaba a kilómetros de distancia frente a un escritorio laminado con todavía el anillo de matrimonio en el dedo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. ¿1 minuto? ¿10? Al final la llamada se cayó. O el celular se descargó. O me desmayé, la verdad no sé. Solo recuerdo haberme dejado caer en la silla, mirando la pantalla aunque ya estaba negra. Un compañero tocó la puerta después de un rato. Me preguntó si quería ir a comer torta en la sala de descanso. Era el cumpleaños de alguien. Dije que no,
La voz no sonaba mía. Me quedé sentado ahí, rodeado de tablas y silencio, tratando de asimilar qué acababa de pasar. Es raro, oír tu matrimonio terminarse en vivo. Un momento estás pensando que cocinar en la noche, y al siguiente estás escuchando a tu esposa susurrar el nombre de otro con una alegría que no sentías hace años. Ese día algo dentro de mí se rompió. Quizás no todo de golpe. Pero se abrió una grieta. Profunda. Y aunque todavía no lo sabía, de ahí en adelante solo se iba a seguir abriendo. Ese fue el comienzo. El momento en que cayó el telón y la verdad entró a raudales. Todo por una llamada que salió por error. Luciana siempre ha sido de esas mujeres que entran a un lugar y todos voltean, sin siquiera intentarlo. Tenía esa belleza natural, pelo castaño claro que le caía perfecto siempre, hasta cuando decía que se acababa de levantar. Piernas larguísimas. Ojos verdes transparentes, de los que atrapan la luz y te hacen olvidar qué ibas a decir. La gente se enamoraba de ella al instante. Las mujeres querían ser sus amigas del alma. Los hombres tropezaban con tal de no mirarla mucho. Yo me sentía orgulloso de estar a su lado. Como si hubiera ganado en la lotería algo que no merecía. Pero ahora nada de eso importaba. Después de quedarme en la oficina con el eco de esa traición todavía en los oídos, hice lo único que podía hacer en ese momento, empecé a investigar. No sabía ni bien por qué. Quizás para confirmar lo que ya sabía. Quizás todavía esperaba que fuera un error. Pero en el fondo sabía perfecto que iba a encontrar. Abrí el registro de llamadas. Ahí estaba. FaceTime saliente, justo en el horario en que lo oí todo. Me había llamado a mí en medio de lo que fuera. Miré el horario un buen rato, como si esos números pudieran decirme algo más. Como si pudieran darme respuestas que no quería oír en voz alta. Y de repente todo empezó a encajar. Las salidas, con las amigas. Los fines de semana, de yoga con las muchachas. La ropa interior nueva que nunca le veía puesta en casa. Las veces que llegaba con un perfume que no era el suyo y decía, alguna me abrazó, o, probé una crema nueva en el centro comercial. Yo le creía. O quizás simplemente no quería pelear. El amor vuelve idiota a uno, se sabe. Pensándolo ahora, las señales estaban todas. 1000 banderitas rojas que o ignoraba o justificaba. La forma en que cuidaba el celular como si tuviera los códigos nucleares. El gesto rápido de voltear la pantalla cuando me acercaba. Los mensajitos por debajo de la mesa. En esa época pensaba que era solo necesidad de privacidad. Todos tienen derecho a su espacio, ¿no? Eso repetía siempre. Pero ahora lo veía claro, eran mentiras, puestas en fila como luces de Navidad. Bastante brillantes para distraerme mientras ella construía una vida paralela a mis espaldas. Y sabía hacerlo, eso tengo que reconocerlo. Eso es lo que todavía me duele. La forma en que me miraba a los ojos cada noche y me decía, te amo. La forma en que se acurrucaba en el sofá con la cabeza en mi pecho y se dormía como si todo estuviera bien. El beso de la mañana, la sonrisa como si yo fuera su mundo, y luego salía y iba a actuar la parte con otro. No mentía y ya. Actuaba. Y yo era el único espectador que no se había dado cuenta de que el show era falso. Hubo una noche, no mucho antes de esa llamada, que me quedó grabada. Volvió tarde de unos tragos con los compañeros. Dijo que el jefe se quedó demasiado y no quería parecer grosera. Venía un poco prendida, riendo, mejillas rojas. Dijo que le había hecho falta y me tiró los brazos al cuello como si todavía fuéramos veinteañeros. Recuerdo haber pensado que quizás estaba tratando de arreglar las cosas, que tal vez todo mejoraba. Ahora sé que probablemente no eran tragos con los compañeros. Esa mirada no era amor. Era culpa disfrazada de cariño. Y yo me lo tragué. Miré también el álbum de fotos. Las vacaciones en el lago. Su cumpleaños en la finca el año pasado. Ese fin de semana en la ciudad vieja. Parecía todo real. Y quizás en parte lo había sido. Pero ahora cada sonrisa parecía sospechosa. Cada abrazo parecía tapadera. Cada te amo parecía una frase bien ensayada ya dicha a otro. No sé qué dolía más, lo que oí por teléfono, o lo normal que era después. Como si nada hubiera pasado. Como si pudiera vivir dos vidas sin que se cruzaran nunca. Como si yo fuera demasiado ciego, demasiado confiado, demasiado bobo para darme cuenta jamás. En parte tenía razón. Yo confiaba porque la amaba. Punto. Nunca imaginé que me mentiría en la cara meses, quizás años.
Nunca imaginé que la mujer para quien preparaba el tinto cada mañana era en realidad alguien que no conocía para nada. Pero ahora lo sabía. Y ningún perfume, ninguna sonrisa perfecta, ninguna palabra bien escogida iba a cambiar las cosas. Después de quedarme un rato en el carro mirando el registro de llamadas y ese horario, entendí que no iba a poder quedarme en la oficina como si nada. Tenía que terminar un informe para administración, pero la cabeza estaba en otra parte. Apagué el portátil sin guardar nada, agarré la mochila y salí sin decirle ni pío a nadie. En el camino a casa repasé mentalmente 100 versiones de lo que le iba a decir. En unas me quedaba calmado. En otras gritaba. En un par me iba en silencio sin mirar atrás. Pero en todas imaginaba que ya mostraba remordimiento. Al menos un destello de culpa, quizás disculpas. Pensaba que tendría suficiente vergüenza para actuar como si supiera que la cagó. Estacioné en el garaje y me quedé ahí un minuto. Su Renault ya estaba ahí, parqueado torcido como siempre. Entré, esperando encontrarla arriba o en el sofá. En cambio estaba en la cocina, descalza, pelo en moño, con esos leggings grises que llamaba, los cómodos. Se estaba sirviendo un vaso de vino blanco. Tranquila como si nada. Como si fuera un jueves cualquiera y no el día en que descubrí quién era de verdad. Ni se sobresaltó cuando entré. Se giró y dijo, hola amor. Llegaste temprano. Esa palabra, amor, me pegó como una cachetada. ¿Cómo le decís eso a alguien que acabas de traicionar? Como si nada hubiera cambiado. La miré un segundo, sin saber por dónde empezar. El corazón me martillaba. Las manos rígidas. La boca seca. Le pregunté, ¿cómo estuvo la compra? Parpadeó, luego hizo una sonrisita. Bien, ¿por qué? La voz calmada, pero en los ojos hubo un brillo. Rápido, casi imperceptible, pero lo vi. Cuando vivís años con alguien aprendes a reconocer las señales más chiquitas. Me llegó una llamada, dije. La sonrisa se apagó un poco. Inclinó la cabeza, fingiendo no entender. Una llamada. De voz, dije. Esta tarde. FaceTime. Otro brillo. Los dedos se apretaron un poco más en el vaso. No dijo nada de una. Se quedó ahí, calculando. Luego se encogió de hombros. Ah. No sé. Debe haber salido por error. Todo ahí. Por error. Dijo que oírla enredada con otro, clarísimo, había sido un error. Dentro de mí algo se apagó. No explotó, no se prendió fuego, simplemente se apagó. Como una mecha que se consume. No grité. No pedí explicaciones. La miré, asentí y me fui hacia las escaleras. ¿A dónde vas?, preguntó. A hacer la maleta. Me siguió arriba. Sentía sus pies descalzos en la madera, rápidos y nerviosos. Pero dale, ¿en serio?, dijo desde la puerta mientras sacaba la maleta. Por una llamada. No respondí. Empecé a sacar ropa del armario. Camisas. Jeans. Calcetines. Ningún plan, solo movimiento. Las manos me temblaban un poco, pero seguía. Sos bien exagerado, Alejandro, dijo, cruzando los brazos. Ni siquiera querés hablarlo. Me giré a mirarla. ¿Hablar qué? Me llamaste mientras estabas con otro. No necesitaba subtítulos. Puso los ojos en blanco. Estás sacando conclusiones rápido, dijo. No viste nada. No necesitaba ver, respondí. Hoy suficiente. Tomó un sorbo de vino, como si eso calmara la situación. Como si estuviéramos peleando por el restaurante del sábado. No por nuestro matrimonio que se derrumbaba en vivo. Siempre haces lo mismo, dijo. Ves todo blanco o negro. No escuchas. Reaccionás y ya. Fue en ese momento que entendí algo que me heló más que todo lo demás. No sentía culpa. No de verdad. Le molestaba que lo hubiera descubierto, no le pesaba haberlo hecho. Y lo peor, todavía pensaba que me iba a quedar. ¿Te sentís, al menos?, le pregunté. Te pillaron, Luciana. No es un malentendido. No es una llamada equivocada del peluquero. Sos vos. ¿Qué mentís? ¿Qué escondés? ¿Qué haces lo que te da la gana mientras yo estoy en la oficina pensando que estoy casado con alguien que me quiere? No dijo nada. Se quedó ahí con esa cara entre aburrida y defensiva. Fue ahí que entendí que no pensaba que había hecho algo tan grave.
O quizás pensaba que lo iba a aceptar, perdonar, olvidar como si nada. Eso me asustó, en cierto modo. Que se hubiera sentido tan cómoda en la mentira, tan segura de mi silencio, como para creer que no habría consecuencias. Cerré la maleta y la puse cerca de la puerta. No sabía ni a dónde iba a ir. Un hotel, quizás. Donde un amigo. Cualquier lado menos ahí. Al final habló de nuevo. Entonces se acabó así. Me giré hacia ella. No. Esto es solo el comienzo. Y salí. Acababa de bajar con la maleta cuando me siguió arriba. Luciana no gritaba, pero entró al cuarto con esa cara de quien va a dar un discurso en corte, no una charla de verdad. Se plantó en la puerta con los brazos cruzados, como si yo fuera el que tuviera que justificarse. ¿Querés la verdad?, dijo. La voz tenía ese tono filoso y burlón que saca cuando está de malas. Bueno. Yo sé de Claudia. La de tu oficina. ¿Pensás que sos el único que puede hacer cosas a escondidas? Me detuve y la miré. Las manos se me cayeron a los lados. ¿Claudia? El nombre me pegó como un puñetazo en el estómago, no porque fuera culpable, sino porque entendí al instante que estaba tratando de hacer. Voltear la tortilla. Meter a otro en el medio. Reescribir toda la historia para que ya no fuera la mala. Solo otra víctima. Claudia era una compañera con quien me llevaba bien. Simpática, hábil, buena en su trabajo. Tomamos un tinto de vez en cuando necesitábamos un respiro de los Excel. Quizás hubo un momento, meses atrás, en que pensé que algo podía pasar. Pero no pasó nada. Nunca crucé la línea. Ni me acerqué. Y Luciana lo sabía. Ya había sacado a Claudia antes, en una pelea por una bobada, quien olvidó comprar el jabón para la loza. Le dije la verdad entonces, como se la diría ahora si hubiera algo que decir. El estómago se me revolvió cuando entendí que no solo estaba sacando el nombre, lo estaba usando. Como una justificación torcida. ¿Me traicionaste para empatar una cosa que ni hice?, pregunté, suave. No estaba enojado. ¿Todavía no? Solo pasmado. Resopló. Resopló de verdad. Como si yo fuera el que no pillaba el punto. Ay, por favor, dijo, entrando más al cuarto. Vos te desconectaste emocionalmente hace rato, Alejandro. No te hagas el sorprendido. Me quedé sin palabras. No tenía idea de dónde había salido esta versión de los hechos. Desconectado emocionalmente. Llegaba tarde porque las cuentas no se pagan solas. Le preguntaba cómo le había ido el día aunque el mío hubiera sido horrible. Le llevaba esa agua con gas sabor frambuesa que le encanta cada vez que iba al supermercado. Pero nada de eso contaba ya, porque en su cabeza el asunto ya estaba cerrado. Había reescrito la historia con ella como la ofendida. Yo era solo un relleno en su vida, alguien que podía reemplazar cuando dejara de jugar el cuento que se había armado. Me apoyé en la pared, tratando de mantener los pies en la tierra. La miré y me pregunté desde cuándo estaba esperando jugar esa carta. Desde cuando se contaba que estaba bien traicionarme, porque en su versión de la verdad estaba justificada. Yo y Claudia nunca tuvimos nada, dije, seco. Alzó una ceja como si no se lo creyera, o como si no le importara. Claro, dijo, la voz llena de sarcasmo. Igual que hoy estaba haciendo la compra. Se hizo un silencio entre nosotros. Pesado. Amargo. Y de alguna forma familiar. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Luciana no estaba arrepentida. Ni de lejos. Pensaba que había ganado algo. Que me había engañado. Que tirando un nombre de mi oficina todo lo demás se volvía nulo. Era como ver a alguien que te atropella con el carro y luego actúa como si fuera la víctima. Me heriste, dije. Y ahora estás tratando de voltearla. Volvió a poner los ojos en blanco. Era su gesto clásico cuando no quería enfrentar algo de verdad. Siempre decía que me ponía dramático cuando le ponía delante cosas que no podía negar. Sos ridículo, dijo. No puedes fingir que todo era perfecto. Hace rato que no lo es. Hice lo que tenía que hacer. Esa frase se me clavó en el pecho como un clavo. Hice lo que tenía que hacer. Como si mentir, escaparse, llamarme por error mientras estaba con otro fueran movimientos de supervivencia. Como si estuvieran justificados porque tuvo un día malo, o porque llegaba tarde, o porque no le hice cumplido lo suficientemente rápido por el nuevo corte. No solo estaba reescribiendo nuestro matrimonio. Se estaba haciendo la heroína de una historia donde yo era el marido ausente y poco atento, y ella simplemente buscaba sentirse viva otra vez.
Era la historia que se contaba, supongo. Y quizás era la única forma en que podía convivir consigo misma. Después de eso no tenía más que decir. Agarré la maleta, la bajé y la dejé cerca de la puerta de entrada. Esa noche no me fui lejos. Dormí en el sofá. Luciana se fue al cuarto como si nada. En un momento la oí tararear, como si ya estuviera mejor ahora que el secreto salió y encontró la forma de racionalizarlo. En su cabeza había ganado la discusión. Pero yo ya no estaba discutiendo. Estaba acabado. Después de esa noche en el sofá no podía dejar de pensar en todo lo que dijo y en todo lo que no dijo. Luciana actuaba como si la conversación estuviera cerrada. Como si los dos hubiéramos sacado algo y ahora podíamos seguir adelante, sin rencores. Seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. Pero yo no podía sacarme del pecho esa sensación. Algo me decía que lo que oí ese día, la llamada, la voz, el tono no había sido un error aislado. Parecía que apenas había rascado la superficie. Y si no cavaba más hondo, me iba a quedar atrapado en la versión que ella quería. Esa donde yo era el marido desinteresado y ella la esposa incomprendida que solo buscaba sentirse viva otra vez. No iba a dejar que fuera ella quien escribiera mi derrota. Así que empecé a juntar pruebas. Ya no estaba enojado, no en el sentido de gritar y romper cosas. Estaba frío. Concentrado. Como si estuviera armando un expediente. Porque si me iba a ir, quería saber todo. Quería la verdad pelada y cruda. No su versión, no sus justificaciones, solo los hechos. El primer lugar donde miré fue la nube compartida. Un par de años atrás, cuando compramos los nuevos celulares, lo configuramos para que todo se guardara automático. Ella nunca se preocupó por desactivarlo, y yo nunca tuve motivo de revisar. Hasta ese momento. Lo que encontré me revolvió el estómago. Mensajes, fotos, notas, todo estaba ahí. Cada foto que había tomado, cada mensaje que había mandado, cada cita que había marcado en el calendario. Era como abrir la puerta a una segunda vida de la que no sabía nada. Los mensajes eran lo peor. Cientos de chats con uno guardados simplemente como, te. Al principio charlas livianas. Luego las cosas se ponían, más directas. Cumplidos. Citas nocturnas. Detalles. Un patrón que llevaba semanas, quizás meses. Se veían en hoteles, a menudo por la tarde. Ella escribía cosas tipo, cuarto 407 esta vez, o, no veo la hora de verte. Hoy lo necesito. Lo necesito. Como si no tuviera ningún remordimiento por lo que significaba. Ninguna pausa para acordarse que tenía un marido en casa que pensaba que todavía estaban construyendo una vida juntos. Luego encontré las fotos. No solo selfies. Fotos tomadas al espejo del hotel. Algunas con él. La cara nunca visible, pero el brazo sí. La mano. El reloj. El perfil de la mandíbula. Bastante para entender que no estaba sola. Lo que de verdad me dejó sin aire fue una foto en una cena. Ella sonriendo con dos personas mayores, sus papás, entendí por los mensajes. El pie de foto decía, ya le caigo re bien. Fue ahí que me cayó todo el peso encima. No solo se estaba escondiendo a mis espaldas. Se estaba presentando como alguien completamente distinto. Ellos pensaban que era soltera. Había puesto pie en una vida nueva de paquete, una historia toda suya, y había dejado el anillo en la mesa de noche como si no significara nada. No me volví loco. No la enfrenté de una. En cambio empecé a guardar todo. Capturas de pantalla. Conversaciones enteras. Fechas, horarios, lugares. Los puse en una carpeta en mi nube personal. La llamé simplemente, cosas para votar. PDF. Quizás infantil, pero me ayudaba. Hacía que todo pareciera real. Como si por fin estuviera retomando el control de la narración que ya había tratado de escribir. No tenía idea de que estaba haciendo todo eso. Ese fin de semana la miré moverse por la cocina en chanclas, tarareando mientras hacía los pancakes, como una esposa de comercial de fin de semana. Hasta me preguntó si quería más miel. Dije que no. Era surrealista. Vivir en la misma casa con alguien que había volado en pedazos tu vida, y ella seguía actuando como si nada. Como si el único problema fuera mi exageración. Empezó a sospechar cuando me volví callado. Ya no peleaba. No preguntaba. No pedía disculpas. Fue ahí que probó otro enfoque. Estás distante, me dijo una noche mientras se lavaba los dientes.
Todavía molesto por esa discusión del otro día. Me encogí de hombros. Solo cansado. Me miró un segundo en el espejo. Se veía que no se lo creía. Pero no insistió mucho. Quizás pensaba que su versión había bastado. Que iba a guardar el enojo un rato y luego dejarlo pasar. Pero siguió cavando. Unas noches después me encaró. No por la infidelidad, por haber revisado la cuenta. ¿Revolviste mis respaldos del celular?, preguntó. Otra vez los brazos cruzados. La misma pose de quien se prepara para la guerra. No lo negué. Sí, dije. Quería saber con qué estaba lidiando de verdad. La cara se le torció como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Estás violando mi privacidad. Eso es de controlador, Alejandro. No está bien. Me reí en su cara. ¿Cómo llamarme por error mientras estabas con otro?, pregunté. Ese tipo de privacidad. No supo qué responder. Se giró, murmuró algo sobre necesitar espacio y salió del cuarto. La verdad es que tenía excusa para todo menos para la verdad misma. Eso era lo que hacía todo peor de lo que jamás imaginé. No solo la traición, sino la arrogancia, la prepotencia. Como si yo fuera el que tuviera que sentirse culpable por haberla descubierto. Pero no me sentía culpable. Me sentía listo. Luciana propuso terapia de pareja unos días después de darse cuenta de que ya no reaccionaba a ella como antes. Creo que pensó que podía tomar el control de la narración, convertirla en algo que la hiciera parecer la esposa herida y quizás convencer a alguien más de que era solo un problema de comunicación. Me lo dijo mientras doblaba la ropa. Mira vos. Tenía un par de mis calcetines en la mano y dijo, tal vez deberíamos hablar con alguien. Le pregunté, ¿de qué? Me respondió con ese tono paciente y un poco paternalista que usa cuando quiere manejar la charla. De todo. De nosotros. De que nos volvimos distantes. Distantes. Se volvió su palabra paraguas para infidelidad. Al principio no quería ir. Sabía que no iba a poder estar sentado frente a ella mientras hacía de víctima y me pintaba como el marido desatento que no entendía sus necesidades. Pero acepté. No porque pensara que iba a arreglar algo, sino porque quería ver qué historia iba a tratar de vender con un testigo delante. Reservamos una sesión con un psicólogo que se llama Pablo. Tenía un consultorio bonito en una casa vieja de balcones. Tendría unos 60 años, voz calmada, gafas, barba gris. El tipo que ha visto de todo y probablemente ya sabía quién decía la verdad antes de que nos sentáramos. La primera sesión fue exactamente como esperaba. Luciana habló primero, soltando una historia que parecía casi preparada. Dijo que nos habíamos alejado. Que yo era emocionalmente inalcanzable. Que me enterraba en el trabajo y llegaba a casa, distante y cansado. Que se sentía invisible, poco valorada. Hasta dijo que ya no le hacía cumplidos como antes. Según ella había probado de todo, para salvarnos, pero sentía que a mí ya no me importaba. Yo me quedé sentado con los brazos cruzados, mirando un punto en la alfombra. Pablo asentía mientras hablaba, tomaba notas en un cuadernito pequeño. No interrumpía. La dejaba hablar hasta que la voz se le ralentizó y me miró, claramente esperando que estuviera agitado, a la defensiva, quizás hasta arrepentido. Pablo se giró hacia mí. Alejandro, dijo suave, ¿querés agregar algo? Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, saqué el celular. Abrí la carpeta que había creado, mensajes, fotos, datos de ubicación, todo lo que ya no sabía que tenía, y se lo pasé. Lo tomó y empezó a pasar. El silencio en ese consultorio fue lo más ruidoso que oí en días. Luciana se quedó quieta, al principio la expresión indescifrable. Luego se inclinó un poco, tratando de ver la pantalla. Pablo no dijo mucho. Solo alzó una ceja y preguntó, Luciana, ¿querés responder a esto? Por unos segundos no parpadeó. Luego se soltó a reír. No una risita nerviosa. No avergonzada. Rió de verdad. Hiciste detective privado y todo, dijo, con una sonrisita como si le hubiera llevado flores en vez de una montaña de pruebas digitales que demostraban que había construido una vida secreta a mis espaldas. Luego agregó, bueno, sí. Estuve con él. Más de una vez. Y sí, mentí. Pero quizás te lo merecías. Esa frase le sacó el aire a la habitación. Vi la cara de Pablo cambiar, apenas. La mandíbula se le tensó. Se recostó despacio en el respaldo, dejó el celular en la mesita y cruzó las manos. Creo que estamos más allá de la posibilidad de reconciliación, dijo, calmado pero firme.
Luciana no dijo más después de eso. Se quedó sentada, brazos cruzados, piernas moviéndose un poco inquieta, pero todavía tratando de parecer dueña de la situación. La máscara se había rajado, y lo sabía. Yo tampoco hablé. No había más que decir. Pablo nos preguntó si queríamos fijar otra sesión. Luciana me miró, esperando que decidiera yo. No, dije. Creo que tuve lo que vine a buscar. Nos levantamos. Le agradecí a Pablo por el tiempo. Me hizo una mirada que no era exactamente lástima. Era más una comprensión silenciosa, como de un hombre que ya había visto esta película 100 veces y sabía cómo terminaba. Salimos del consultorio en silencio. Fuimos al carro por separado. El viaje de vuelta estuvo lleno de ese silencio que no se queda solo entre dos personas, cava trincheras. Construye muros. Nada de radio. Nada de palabras. Solo el ruido de las llantas en el asfalto y dos personas que se habían quedado sin energías para fingir. No me preguntó qué iba a hacer después. Creo que ya lo sabía. En casa se fue al cuarto. Yo me quedé abajo. Abrí el portátil, volví a mirar la carpeta una última vez y me la mandé por correo con asunto, para el registro. A la mañana siguiente de la última sesión llamé a un abogado. No caminé de un lado a otro, no tuve dudas. No pasé horas mirando por la ventana como en las películas. Simplemente hice la llamada. Ya había decidido. Punto. El psicólogo no había salvado nada, y Luciana no quería ser salvada. Quería tener razón. El estudio de la abogada era tranquilo. Profesional. Un lugar que había visto el fin de un montón de matrimonios, y el mío era solo otro nombre en una carpeta. Me senté frente a una mujer que se llama Laura. Escuchaba más de lo que hablaba, y eso me gustó. Le conté todo lo que sabía, lo que tenía, lo que quería. Me miró y dijo, ya hiciste casi todo el trabajo pesado. Este proceso no va a ser complicado. Fue la primera vez en semanas que sentí que tenía algo bajo control. 4 días después le entregué a Luciana el sobre. No organicé un momento dramático. Quería hacerlo simple. La invité a cenar, solo nosotros dos, mesa de esquina tranquila en una fonda donde íbamos antes. Llegó sonriendo, ya se había tomado medio vaso de vino cuando deslicé el sobre en la mesa. La sonrisa se le congeló. Vi deshacerse todo. Primero confusión, luego la comprensión. Los dedos se quedaron suspendidos sobre el sobre un segundo antes de tomarlo y abrirlo. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó, voz baja. Asentí. Debí hacerlo la misma noche que me llamaste. Eso la calló. La boca se le abrió apenas, pero no dijo nada. Luego llegaron las lágrimas. No sollozos de telenovela, sino lágrimas silenciosas, de verdad, por una vez. Esas que te resbalan por la mejilla cuando entiendes que el juego se acabó. Se secó los ojos con la servilleta, luego miró alrededor en el restaurante como si alguien pudiera intervenir y parar todo. ¿Pero nadie intervino? No pestañeé. No la consolé. Esa parte de mí ya no existía. Las semanas siguientes fueron silenciosas. Incómodas, pero civilizadas. Se mudó al cuarto de huéspedes y actuaba como si fuera solo un trámite legal por cumplir. Yo le guardaba distancia. No preguntaba dónde iba. No miraba sus mensajes. Esa etapa de mi vida estaba cerrada. 2 meses después estábamos sentados en lados opuestos de una sala de juzgado. Laura manejó todo. Era precisa, segura, no perdía palabras. Le presentó al juez los hechos, la confesión en terapia, los mensajes, los respaldos. Los presentó sin rabia, solo limpios y claros. Luciana trató de mantener una cara neutra, pero se veía que estaba sacudida. Creo que esperaba que el encanto funcionara también ahí. Una sonrisa aquí, una voz suave allá. Pero los juzgados no se fijan en el encanto. Se fijan en las pruebas. El juez revisó todo en silencio, cara impasible. Después de un rato dio su decisión. Me quedé con la casa. El carro. Una división limpia de los ahorros. No opuso resistencia, probablemente porque sabía que no tenía chances. La expresión que tenía en la cara nunca la olvidaré. Como quien ve su película favorita terminar mal. Salimos sin decir una palabra. Pero todavía no había terminado. Ella pensaba que nunca iba a descubrir quién era el otro. Había sido cuidadosa en no decir el nombre. Lo tenía bajo una simple inicial, T. Pero se le escapó. Cositas dichas al pasar. Nombres tirados.
Horarios que no cuadraban. Lugares donde decía estar y que coincidían demasiado bien con alguien de quien ya había oído hablar. Tenía algunos contactos. Nada turbio, solo gente a la que había ayudado antes, algún favor pendiente. Uno trabajaba en el mismo edificio donde trabajaba Luciana. Le pedí que tuviera las orejas abiertas. Nada invasivo. Solo escuchar. No tardó mucho. El tipo se llamaba Tomás. Comercial. 35 años más o menos, siempre vestido demasiado llamativo, gran hablador. Conocido por andar detrás de las mujeres en la oficina. Sobre todo casadas. Tenía cierta fama. No podía creer que hubiera caído con uno así. O quizás sí, y simplemente no quería admitirlo. No lo enfrenté en el trabajo. Hubiera sido estúpido. Demasiados testigos, demasiados riesgos. Pero observé. Esperé. Al final descubrí que andaba con otra mujer, no Luciana. Una casada cuyo marido estaba mucho fuera. Hice la tarea. Aprendí sus costumbres. ¿Dónde parqueaba? ¿Dónde vivía ella? ¿Cuánto tarde se quedaba? Una noche esperé afuera de su casa. Cuando salió para ir al carro, salí de la sombra. Ni me vio llegar. Lo golpeé una vez en el estómago, lo suficientemente fuerte para quitarle el aire, y una vez en la mandíbula. Cayó de una. Lo arrastré detrás de los arbustos, le até las muñecas con brías y le metí una carta doblada en el bolsillo de la chaqueta. Adentro estaba todo el nombre, las mujeres con las que había estado, las fechas, los nombres de los hoteles, y mi advertencia. No lo amenacé. No firmé. Solo hechos. Bastante para que le cayeran todos los puentes en la vida. A la mañana siguiente la noticia corría por toda la oficina. Alguien había mandado la carta de forma anónima a su jefe. Lo despidieron. La esposa se enteró de todo. Las fotos de él, golpeado, humillado, circularon. Luciana nunca supo qué pasó. Han pasado unas semanas desde la sentencia. Luego llamó. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su nombre todavía salía en la pantalla, aunque había pensado cambiarlo a no contestar. Pero no lo hice. Una parte de mí sabía que tarde o temprano iba a intentar contactarme otra vez, y quería saber qué era ella. Me preguntó si podíamos hablar. Solo una vez. Sin dramas, dijo. Solo hablar. No dije sí de una. Le respondí que lo pensaba. 2 días después la llamé de vuelta y acepté vernos en una fonda donde íbamos cuando apenas empezábamos a salir. Cuando entré ya estaba ahí. Había elegido una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Parecía más pequeña, de alguna forma. Sin maquillaje, pelo recogido, sudadera azul sencilla. No la versión de ella a la que estaba acostumbrado. Tenía las manos apretadas alrededor de una taza de tinto como si necesitara calor, aunque afuera no hacía frío. Alzó la mirada cuando me acerqué y me hizo una sonrisita. Hola. Asentí y me senté frente a ella. La mesera pasó y me llenó una taza sin que pidiera. Debía acordarse de nosotros. No pedí nada más. Ni Luciana. Por unos momentos nos quedamos en silencio. El ruido de platos y conversaciones bajitas llenaba el espacio entre nosotros. Al final habló ella. Nunca quise hacerte daño, dijo, la voz más suave como la recordaba. Revolví la cucharita en el tinto. Pero lo hiciste, respondí. Más de una vez. Asintió y bajó la mirada. Los ojos un poco hinchados, como si hubiera llorado reciente. O no hubiera dormido bien en días. Pensé que podía arreglar todo antes de que se fuera demasiado lejos, dijo. Pero ya estaba demasiado lejos. Y no supe cómo parar. No lo planeé. Simplemente, pasó. La miré largo rato. Ya no sentía rabia. Ni tristeza, la verdad. Lo que sentía era más una distancia. Como si fuera alguien que conocí alguna vez, de un lugar donde viví alguna vez. No tenías miedo, dije. Eras egoísta. No replicó. Quizás por primera vez en meses simplemente aceptó la verdad tal cual era. Sin defensas. Sin vueltas astutas. Solo silencio. Nos quedamos sentados así un rato. Sin decir mucho. Solo dejando pasar el tiempo, y quizás tratando de entender qué parte de nuestra historia, si había alguna, había sido de verdad. Al final alzó la mirada otra vez. Espero que encuentres lo que buscas, dijo. Alargué la mano hacia la billetera,
pero ella levantó una mano. Yo invito, dijo. Me detuve, luego me levanté. Ya lo hiciste, ¿no? Preguntó suave, sin esperar realmente respuesta. La miré por última vez y asentí. Sí, dije. A mí mismo. No sonrió. Parecía solo cansada. No el tipo de cansancio que se arregla con una siesta. Cansada hasta los huesos. Salí de la fonda sin mirar atrás. El sol estaba bajo, tarde avanzada, tiraba sombras largas en el asfalto. Subí al carro, encendí el motor y lo dejé calentar un momento antes de salir a la calle. 6 semanas después se mudó a otra región. Supe por un amigo en común que quería empezar de nuevo. No dejó dirección. Nada de despedidas. La verdad es que ciertos finales no llegan con fuegos artificiales, gritos o súplicas de último minuto en el aeropuerto. A veces terminan en una fonda. Frente a un tinto. Sin excusas que valgan más nada. Y para mí está perfecto así. Compartan su opinión en los comentarios, ¿qué habrían hecho en mi lugar después de esa llamada? Si les gustó esta historia, suscríbanse al canal y denle un me gusta.